Muy buenas tardes. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. La presentación de Paul Cheshire recalca la importancia de las ciudades como fuentes de avance económico y de bienestar social. Colombia se conoce por ser un país de ciudades. No está. ¿Me escucha? Sí, ok. Y como nos decía, pero para lograr, bueno, empecemos de nuevo porque me he confundido. No, ante todo quería empezar y agradecerles la oportunidad de estar acá, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las ciudades colombianas. Y si el profesor Cheshire nos habló muy específicamente de la ciudad, yo voy a hablar un poco del contexto. Porque en Colombia, cuando hicimos el proceso de descentralización, hubo una visión que las ciudades se volvieron un tema local. El gobierno nacional se preocupó por las políticas generales, políticas económicas, políticas sociales, políticas de desarrollo, pero con una visión general. Y perdimos la visión de nuestro territorio. Entonces, si bien se dice que las ciudades son un motor de desarrollo, encontramos que estudios hechos por la OECD y por el Banco Mundial muestran que Colombia, a pesar de su nivel de urbanización, no ha logrado el nivel de desarrollo que le correspondería. Esto llevó a un estudio contratado por Planeación, que fue la misión del sistema de ciudades, para entender cómo podíamos fortalecer este país de ciudades, las ciudades que tenemos, para que realmente pudiéramos contar con esa posibilidad de unas ciudades que aprovecharan las economías de aglomeración, donde sí se diera la especialización. Yo pude coordinar este estudio por invitación de Planeación Nacional con un grupo de expertos y terminamos el estudio en el 2012. Quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones, porque creo que en este momento que estamos mirando cómo construir la paz, tenemos que entender mejor nuestro territorio, entender mejor nuestra relación entre el área rural y el área urbana. No es una dicotomía, sino que es una integración que tenemos que, y ver eso que nos dice acerca de las políticas nacionales que se requieren y políticas regionales. Entonces, muy rápidamente, vamos a ver, voy a hacer un recuento, un contexto muy rápido de cómo son las ciudades en Colombia. Miraremos cómo fue su desarrollo, luego los retos que genera este desarrollo, políticas nacionales que se ven que son fundamentales para generar ese espacio que permita que las ciudades puedan prosperar y entender que nuevas instituciones y nuevos manejos, instrumentos necesitamos para esa nueva realidad urbana nuestra. Y acabaremos con unas pequeñas reflexiones. Entonces, nuestro país, estas son unas cifras para darnos el contexto, 76% de nuestra población vive en ciudades. El 85% del PIB se produce en las ciudades. Tenemos más de 41 ciudades con 100.000 habitantes y para el año 2050, según unas proyecciones que hizo Álvaro Pachón, se espera tener unos 18 millones de personas más en nuestras ciudades y pasaremos de 41 a 61 de 40 a 61 a 69 ciudades con más de 100.000 habitantes. O sea, tenemos realmente la posibilidad de un sistema de ciudades. Y esta relación que hablaba el profesor Cheshire entre la estructura urbana y la posibilidad de prestar servicios no solo a la ciudad, sino a la región, lo vemos en este plano que recoge cómo está la pobreza multidimensional en Colombia y vemos que alrededor de nuestras ciudades hay baja pobreza, lejos de nuestras ciudades sube la pobreza. ¿Cómo se dio nuestra estructura de ciudades? Colombia es bastante particular en que nuestras ciudades y nuestro país creció desde el centro. En el año 1951, el 50% de la población vivía en la cordillera oriental. Luego,
para 1918 tenemos un desarrollo muy fuerte en la cordillera occidental gracias a la economía del café. Y en ese rato fuimos construyendo nuestras vías, fortaleciendo las estructuras que habían dejado los españoles desde la colonia. Pero comunicamos nuestras ciudades en la cordillera oriental, pero no mejoramos nuestro acceso con la costa. Esa, pues claro, se daba por el río Magdalena. Para el año 38 empezamos a ver que surgen ciudades en las distintas regiones. Esto responde a nuestra geografía, que hace que tenemos unas áreas supremamente diferenciadas. Entonces surge Cali, que atiende su región, Medellín atiende su región, Bogotá, la región central, y empieza a surgir Bucaramanga y Cúcuta hacia el norte, y tenemos a Barranquilla y a Cartagena en la costa. El área, vamos viendo, el lado derecho les estoy mostrando la estructura de nuestra infraestructura vial, y vemos cómo se van consolidando esas carreteras que fueron los caminos que nos dejaron los españoles. Por la manera que queda dibujada, se ve mucho más amplio de lo que realmente es, porque no estamos haciendo ninguna carretera nueva. Y para el año 51 ya tenemos esta estructura de nuestras ciudades importantes, que es la que en el año 65 vamos a ver que cuando se da esa gran migración, estas son las ciudades que están creciendo al 7% y que se van consolidando. Sin embargo, en el año 60 teníamos una situación donde las 5 ciudades principales eran bastante similares y no teníamos la primacía con la que contamos ahora, donde Bogotá es una ciudad mucho más grande. Para el año 51 seguimos extendiendo nuestras carreteras, pero solo hasta el año 80 hacemos una carretera realmente nueva de conexión entre Bogotá y Medellín. Y solo en el año 90 hacemos una carretera o una conexión fuerte entre Bogotá y la costa. Entonces, el rezago que hemos hablado tanto acerca de nuestra infraestructura es absolutamente clara, y estamos pues en mora de ir rompiendo, digamos, creando un territorio que no siga tan roto. Necesitamos integrarlo, y aún hoy en día encontramos que tenemos diversos territorios y un territorio al que no hemos llegado. Todavía las conexiones con la costa siguen siendo limitadas, la depresión momposina sigue siendo realmente una barrera muy clara, el Pacífico sigue aislado, los llanos y la Amazonía también, y hacia el sur lo mismo. O sea que esto nos hace pensar que tenemos un territorio que todavía la parte desarrollada necesitamos integrarla, y que tenemos que estar pensando cómo llegamos a esa otra Colombia donde ha faltado el Estado y donde tenemos que llegar ahora en el momento de integrarnos en este proceso de paz. Encontramos también en este momento un cambio distinto en la forma de crecer. Hablábamos que en los años 60 las ciudades grandes estaban creciendo a un 6%, están duplicando su población cada 11 años. Hoy en día, si miramos esta gráfica, las ciudades grandes, las que tienen más de 50.000 habitantes, que son las líneas verde, blancas y rojas, tienen una tasa decreciente, y son las ciudades más pequeñas, entre 20 y 50.000, las que están creciendo. Pero estas son las ciudades que están alrededor de nuestras grandes ciudades. Entonces crecen por efecto de su relación con las grandes ciudades, porque el crecimiento se está dando sobre los municipios aledaños. Hay otras ciudades que han crecido por el desarrollo minero o porque están en unas zonas de auge agrícola. Vemos aquí entonces que en este momento 18 de nuestras ciudades principales han conformado estas aglomeraciones donde las ciudades ya se extienden sobre los municipios aledaños, y en estas aglomeraciones tenemos 22 millones de personas, que es el 50% de la población. Entonces nos estamos agregando alrededor de estas aglomeraciones.
La misión tratamos entonces de definir cómo sería ese sistema. Arrancamos con estas 18 ciudades que conforman el 50% del área urbana, pero para entender el potencial de nuestras ciudades, incorporamos también todas las capitales de departamento y aquellas ciudades que están como en la frontera, como Barranca, etcétera, que juegan un papel muy importante regional para entender cuál era ese potencial de nuestras ciudades. Vemos que hacia el futuro estas aglomeraciones se van a ir concentrando como en unos ejes. Empezamos a ver que hay unas áreas del país donde las aglomeraciones se están acercando y podemos hablar de 10 ejes alrededor de Bogotá, en el eje cafetero, Manizales, Pereira, podemos verlo entre Medellín y Río Negro, etcétera. ¿Cómo definimos estas aglomeraciones? Nos basamos en el tipo de medición que hacen la OECD y en Estados Unidos con una metodología un poco distinta, pero definimos una ciudad funcional, una ciudad donde los municipios, donde existía esa relación, si más del 10% de la fuerza laboral de un municipio iba a trabajar al otro municipio diariamente. Entonces ahí consideramos que se generaba por esos niveles de conmutación un área esta aglomeración. Y eso nos empieza a dar, en el caso de Bogotá, que hay 23 municipios de donde el 10% de su población viene a trabajar en Bogotá o en municipios aledaños. Empezamos a contar como con esta área, que como todos sabemos son 23 POTS distintos que no se hablan, que se desarrollaron independientemente, donde no existe ninguna directriz ni departamental que dé alguna línea, pero si uno empieza a mirar este plano con toda esa situación supuestamente tan caótica, sí se ven algunas medidas que responden a la lógica de mercado y a la lógica de los negocios. Por eso vemos que el nuevo borde de Bogotá, donde se está ubicando la industria, porque la industria necesita estar al lado de las carreteras para bajar sus costos de carga, de sacar su producto, se está dando entonces en Tocancipá, en Gachancipá, en Sesquilé, hacia el norte, o se está saliendo mucho más hacia Faca, hacia Madrid y la parte del sur también. Entonces hay unas lógicas que se están dando, pero estamos desaprovechando toda esa inversión que se está dando al no tener esa visión que nos permita manejar mejor esta nueva inversión y esta nueva lógica que hay detrás del crecimiento de la ciudad. Entonces miremos los retos que se presentan. Justamente por lo accidentada de nuestra geografía, seguimos con ciudades totalmente aisladas. Y cuando miramos las economías de nuestras ciudades principales, son realmente muy parecidas y poco diferenciadas, que sería la ventaja de las aglomeraciones. Y si nuestro sistema de ciudades funcionara como sistema, estaríamos especializando nuestras ciudades. Y eso no se da porque por falta de accesibilidad, las ciudades siguen todavía digamos, prestando los servicios y los bienes, produciendo los bienes para su región. Las vías que estamos construyendo ahorita son vías que nos están ayudando a conectarnos hacia nuestros puertos de exportación. Estamos construyendo vías muy importantes hacia Cartagena, hacia Barranquilla, Cartagena siendo un puerto muy importante, y hacia el Pacífico. Pero no estamos construyendo, aquí están las G4, más vías que nos conecten, que interconecten nuestro territorio, ni que lleguen a los territorios aledaños, los que tenemos que empezar a ocupar y donde tenemos que llevar nuestro Estado, nuestra economía y nuestras prestaciones. ¿Qué más encontramos con nuestras ciudades que ha sido un problema para que nuestro país se desarrolle de la manera que necesitamos? Estábamos viendo en la presentación muy interesante de Jaime Bonet esta mañana que es un país que tiene una informalidad laboral muy alta, ha ido disminuyendo y eso es una muy buena noticia, pero en cuanto a la industria mediana, la formal, la mediana y grande, todavía tenemos una producción
que es de baja competitividad, de baja productividad y muy aislada. Entonces, lo que el análisis de Porter dio es que el 60% de las empresas y el 40% del empleo formal está en sectores de baja productividad. Y encontramos que hay poca clusterización. Si miramos de arriba abajo en el cuadro, eso nos muestra, arriba son empresas más productivas, abajo las menos productivas. Y hacia el lado izquierdo encontramos el nivel de clusterización, hacia el lado izquierdo menos, hacia el lado derecho más. Y vamos a ver aquí en el caso de Barranquilla y en el caso de Medellín y en todas las que analizamos con FEDesarrollo, encontramos que nuestras empresas están en general con baja productividad y muy poca clusterización, lo cual no ayuda a lograr esa especialización y ese intercambio de conocimiento que se requiere. ¿Qué más está pasando en Colombia que tiene un efecto sobre nuestras ciudades? Está cambiando nuestra estructura demográfica. Nuestra población, Colombia hoy en día tiene una población mucho más vieja. Eso quiere decir que en este momento estamos en un momento privilegiado que los economistas llaman de bono demográfico, porque tenemos un bajo nivel de dependencia. Eso quiere decir que nuestra fuerza laboral es mucho mayor que la gente que depende de esa fuerza laboral, que son los niños y que son los adultos. Pero, pensando en nuestras políticas a futuro, a partir del año 2030 y 2040, ya empecemos a tener una alta dependencia, una gran población mayor que va a depender de una menor población de nuestra fuerza laboral. Entonces, eso es muy importante pensando hacia adelante. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que está cambiando la estructura de nuestros hogares. En general, los hogares hoy en día son más pequeños y entonces vemos en el cuadro de abajo que a pesar de que miramos el crecimiento de población y el de los hogares, estamos generando mayor necesidad de vivienda porque los hogares son más pequeños y estamos generando más hogares que población. Eso lleva a entender que nuestras ciudades son muy distintas también, no solo desde su punto de vista económico, sino desde su punto de vista demográfico. Encontramos unas ciudades que son mayores, como son las del centro, las amarillas, donde va a haber un mayor envejecimiento y algunas de ellas tendrán que pensar cómo traer jóvenes a trabajar en la ciudad para poder atender y poder crecer. En la costa encontramos ciudades más jóvenes y en el sur hay un mayor equilibrio en este momento, pero todo esto tiene unas implicaciones para nuestras políticas. Entonces, ¿por qué se necesitan políticas nacionales? Se necesitan políticas nacionales porque tenemos que ver cómo podemos, tomando en cuenta estas nuevas características de nuestras ciudades, generar unos mínimos para que las ciudades puedan prosperar y salir adelante. Vemos que lo primero que tendríamos que hacer, y que lo señalaba Paul Cheshire, es cómo logramos fortalecer la conectividad entre nuestras ciudades y además viendo cómo es el panorama hacia futuro, también cómo llegamos a esos nuevos territorios y mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades rurales. Y eso no lo vamos a hacer sino a través de nuestras ciudades. Por eso a veces ese discurso que uno escucha, que es o lo rural o lo urbano, no tiene sentido, porque la manera que vamos a poder atender nuestro territorio, sí, necesitamos una gran inversión en el área rural, hay una gran pobreza, pero la manera que vamos a poder prestar servicios, llevar la justicia que están pidiendo, la educación y la salud, es a través de nuestra estructura de ciudades, es fortaleciendo esas ciudades que tenemos en lo que es este momento tenemos como una frontera interna hasta donde ha llegado el Estado que tenemos que extenderlo porque por eso es que allí se ha dado la ilegalidad porque no ha habido presencia del Estado ni hemos incorporado esa Colombia a la Colombia general. Eso también necesitamos políticas nacionales, pero políticas nacionales
que en lo sectorial, que ya dejen de pensar solo en lo sectorial, sino que entendamos y hagamos políticas mirando los territorios y entendiendo sus diferencias. No tener supuestos objetivos de mejorar la cobertura sin saber cuánto queremos, cuál es la cobertura en una región como puede ser la región del Pacífico, a diferencia de la región de alrededor de Bogotá, donde podemos cumplir las metas porque seguimos mejorando la cobertura en las áreas donde ya teníamos buena cobertura y no atacamos el problema que teníamos, que era mejorar la cobertura en el Pacífico. Por lo tanto, lo que ha hecho ahorita el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de hacer propuestas a partir de unas visiones regionales, con propuestas regionales, va exactamente en el camino que necesitamos, y la OECD indica que el desarrollo regional incluyente es una prioridad nacional y requiere políticas de inversión regionalizadas. Solo vamos a poder empezar a aprovechar todas nuestras ciudades y tener un país más incluyente en la medida que entendamos cómo son esas necesidades y cuáles son las políticas que se requieren. Por ejemplo, aquí, con ese plano que les había mostrado de las ciudades mayores, maduras, adultas, y mirando los distintos servicios, vemos en las mayores y en general las mayores y más desarrolladas como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Tunja, el problema de la educación es uno de calidad, pero en ciudades adolescentes que hemos llamado las Valledupar, Montería, etcétera, todavía tenemos que seguir trabajando en lograr una mayor cobertura. O los programas de una ciudad adulta tienen que ir dirigidas mucho más a la atención al adulto mayor, y los de una ciudad joven todavía tienen que atender los problemas de la primera infancia, y en aquellas donde tenemos los jóvenes que ya están entrando a la fuerza laboral, la capacitación se vuelve absolutamente fundamental. Reconocer nuestras estructuras económicas se vuelve fundamental también para nuestras políticas. Cuando estábamos haciendo el estudio, fuimos a las distintas regiones y decimos, bueno, ¿cómo es ese plan regional de competitividad que ustedes tenían? Y encontrábamos en muchos casos que eran las mismas apuestas, al aguacate, al turismo, etcétera. ¿Por qué? Porque las regiones muchas veces no conocen cómo es su estructura económica, que no quiere decir que cuando pensemos en competitividad no pensemos en todos los atractivos que nos permite la tecnología, etcétera, pero si no partimos de entender cómo es nuestra estructura, qué podríamos hacer para mejorar nuestra productividad y cómo podríamos generar clústeres para un mayor conocimiento, estamos desaprovechando ya una situación que tenemos. Vemos también que para poder manejar estos nuevos territorios necesitamos unas nuevas formas de gobernar. Y encontramos que tenemos un marco municipalista, que cuando se sacó la ley 388, se hablaron de unas directrices departamentales para que, por ejemplo, en aquellos elementos estructurantes de un territorio, como son las vías, el tema ambiental y algunos de los servicios, hubiera unos acuerdos mínimos entre todos los municipios. Pues la Corte Constitucional declaró eso no exequible porque se consideraba que se estaba entrando en el área, se estaba quitando parte de los derechos de los municipios, y lo mismo pasó ahora cuando se pasó la nueva ley de ordenamiento. Se pensó que se podía aprovechar y de nuevo estamos encontrando estas dificultades. Si no logramos algunos cambios constitucionales, vamos a seguir con estas dificultades. Pero en el entretanto tenemos que ser creativos y ver cómo vamos generando esas visiones, porque no podemos esperar solo a cambios constitucionales y a nuevas leyes. Entonces ahorita hablaremos de otros esquemas que podemos ir hablando, y yo creo que Bruce Katz también nos hablará cómo las regiones se pueden organizar. Vemos que las aglomeraciones están ofreciendo estas nuevas oportunidades de desarrollo que no se están aprovechando
justamente porque no tenemos esa visión que se requiere, ni estamos proveyendo las infraestructuras necesarias. Si no tenemos, por ejemplo, para Bogotá y su región, una visión de cómo debe ser esa vialidad primaria y secundaria, para pasar de un municipio al otro, todos tendremos que ir a la autopista para volver a salir porque no hay ninguna conectividad. Eso no tiene ningún sentido. El tema de agua que hemos vivido, hay que ver cómo se maneja eso como un servicio que es regional. Lo mismo la recolección de residuos sólidos. Estos son servicios que tienen un carácter regional y donde es posible llegar a acuerdos porque hay claramente un gana-gana para los municipios. También miraremos después, pero una de las propuestas es que el Estado ayude y entre apoyando, como hizo con las regalías, cuando le daba preferencia a aquellos proyectos que eran asociativos, ver cómo vamos generando ese acercamiento para que veamos los efectos positivos y las ventajas de la asociatividad. Entonces, ¿cuáles fueron de esta misión las propuestas para el nivel nacional? Uno, consideramos que el nivel nacional tiene que tener un espacio para mirar de una manera integrada entre todos sus ministerios el territorio. Entonces, posiblemente crear un COMPES territorial, cuando se vaya a hablar del Pacífico, que estén allí todos los ministerios, y ese esquema existe en México y en Brasil. El Departamento Nacional de Planeación ya tiene dos subdirecciones, una territorial y una sectorial. Necesitamos, y ellos van en ese camino, integrando el trabajo para que nuestras políticas sectoriales reconozcan el territorio y el territorio pueda también alimentar las decisiones sectoriales. Y vemos también en el Ministerio de Vivienda que hay un viceministerio de Desarrollo Territorial y uno de Vivienda. Realmente, con estas políticas tan exitosas que está llevando a cabo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo que se está construyendo no es vivienda, se están construyendo pequeñas ciudades. 10.000 viviendas son 50.000 personas mal contadas. 50.000 personas es una ciudad ya importante. Entonces se vuelve fundamental entender que lo que estamos construyendo son pequeñas ciudades y que las necesidades que se deben atender no son solo las del diario de la vivienda, sino los espacios que se requieren para espacios culturales, espacios de capacitación, los espacios que requiere un ciudadano que quiera vivir su territorio. Y ahí hay un llamado, una reflexión al gobierno nacional, porque las políticas de vivienda debían ir acompañadas de políticas de educación y salud, porque se están construyendo en muchos casos los espacios, pero no están los profesores, están los espacios para para tener centros de atención, nos faltan los médicos. Entonces, desde el gobierno nacional, en la definición de políticas, esta visión integrada y diferenciada se vuelve fundamental. Segundo, creemos que hay que generar estos incentivos para la planeación. Trabajar solos o manejar uno el poder que uno tiene y la autoridad sobre un espacio, pues es muy llamativo y es difícil entregárselo a otro. Pero si no generamos esos estudios y esa visión, que hay un gana-gana, si vamos trabajando en conjunto y vamos construyendo esta visión, mientras podemos definir unas nuevas estructuras, estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Por eso creemos que esfuerzos como los que se están haciendo con los contratos plan, los esfuerzos que se hicieron con las regalías que desafortunadamente están escaseando ahora, y la definición de proyectos regionales sobre servicios que son regionales es una manera de ir construyendo esa nueva manera de trabajar. Por último, creemos que hay una gran necesidad de ir trabajando con las regiones en una capacitación. Todos vimos cuando los OCAT, cuando se entregaron los recursos de regalías, había mucha dificultad
con contar con proyectos desarrollados. Había muy buenas ideas, las regiones saben lo que necesitan, pero los proyectos no estaban. Y ahora que estamos haciendo los POTS, el DNP está generando todo un programa de capacitación y de apoyo a los municipios. Creo que ese va en el camino, pero lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más de cerca con las regiones, identificar las universidades, trabajar con los grupos capacitados, muy posiblemente siendo un poquito aquí osada, posiblemente pensar en una desconcentración del DNP. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones finales? Que la diversidad de ciudades del país ofrece una posibilidad de atender de manera más efectiva los retos de construcción de paz. Sin embargo, para que de verdad estas ciudades lleguen a todo el territorio y las ciudades mismas se integren, necesitamos construir nuevas vías de acceso, fortalecer la relación urbano-rural e incrementar la inversión en las ciudades cabeceras de los territorios apartados. Y también atender nuestras grandes ciudades como Cartagena, Barranquilla, que han recibido tantos desplazados, y estos desplazados ya no van a regresar en su gran mayoría a sus territorios. Son cartageneros, son barranquilleros, y debemos ver cómo acabamos de ayudarle a estas ciudades a atender una población que ellos ya vienen manejando en esta construcción de paz. Segundo, el sistema de ciudades de Colombia también ofrece una inmensa oportunidad de desarrollo y competitividad, y hay que buscar los mecanismos para que realmente sí se genere ese sistema, para que podamos llegar a esa mayor especialización. Fortalecer el sistema requiere políticas nacionales que, de nuevo, generen mayor conectividad, y las políticas territoriales deben ser coordinadas entre las diversas entidades nacionales, como decíamos, y entre estas entidades y lo regional. Y deben reflejar los requerimientos diferenciados de las ciudades y en términos de inversión, programas sociales y económicos. Tercera reflexión, las ciudades principales están creciendo por aglomeraciones, conformando ciudades funcionales que abarcan múltiples municipios, y hay que ver cómo podemos crear esa nueva visión, como decía el profesor Cheshire, una gobernabilidad que atienda y responda a esta nueva visión. Además, surge un problema fundamental que es el de la financiación que se requiere para que nuestras ciudades entren a competir globalmente. Porque hoy en día las ciudades compiten es entre ciudades, y si queremos llegar a los niveles de logística, tecnología de otras ciudades para ser realmente competitivos, necesitamos nuevas fuentes de inversión, y como se hablaba anteriormente, se necesita gestión pública, privada, y APPs se vuelven fundamentales. Y por último, la construcción reciente de la ciudad colombiana ha cambiado porque ustedes están construyendo unos proyectos de gran magnitud. El país dejó de pensar en chiquito, está pensando en grande. Pero al pensar en grande, estamos entonces construyendo unos sectores de ciudad que son absolutamente fundamentales, pero que hay que entender cómo los va a vivir cómo lo va a vivir la población. No es solo el centro comercial, el pequeño centro comercial, la pequeña industria o el proyectico de vivienda. Cada uno de estos proyectos que estamos construyendo ahora, que ustedes están jalonando y están llevando a cabo y que están cambiando el país, tienen unos impactos que necesariamente requerirían que tuviéramos esta visión más amplia de cuál es el impacto y cómo se construye una ciudad mucho más eficiente y efectiva. Por lo tanto, creo que se necesitan unas normas en los POT, POT 2.0, creo los han estado llamando, deben recoger la experiencia de los primeros POTs, pero muy posiblemente debemos pensar en unos esquemas más flexibles que permitan definir unos proyectos de gran alcance, pero eso requiere, como decía de nuevo el profesor Cheshire, que haya unas reglas estables y una visión básica clara, y una relación tanto del privado como de lo público que sea claro y transparente para la ciudad y los ciudadanos. Eso nos genera confianza y nos genera unos buenos resultados. Entonces, reflexión final, debemos aprovechar la oportunidad de este país de ciudades y construir ciudades de calidad
que es una responsabilidad nacional, regional y local, y una responsabilidad de todos nosotros, sector público, sector privado, academia y todos como ciudadanos. Les agradezco mucho su atención.